honestamente este es como que de esos en vivos que nunca creí tener que hacer, pero que ahora tengo que hacer. Y lo tengo que hacer para ya como que cerrar eso y poder sentirme tranquila. Porque honestamente no quiero volver a revivir ese trauma. Y vamos ahorita a tocar temas que muchas no van a entender porque la gran mayoría de ustedes no me seguía cuando yo estaba viviendo en mi departamento, cuando vivía con mis papás. Entonces vamos a tenernos que ir muy atrás y voy a tener que darles contexto de muchas cosas y de personas que hoy ya no forman parte de mi vida desde hace mucho. Entonces el yo estar aquí sentada y tener que hablar de esto, siento que estoy enfrentando justo lo que me hicieron pasar hace como 2 años, casi 2 años. Entonces sí me siento un poco aterrada porque estuve a punto de vivir esto hace un tiempo y ahora ya lo estoy viviendo, pero creo que estoy feliz de que ahorita ya me siento mucho más fuerte de contar lo que pasó. Y esta no es una historia en la que yo voy a ser la buena o la mala. Quizás a lo mejor muchos me vean de una muy mala manera, pero hasta este punto yo lo único que quiero es soltar el pasado. Yo lo único que quiero es hablar de lo que viví y ser yo la que hable, porque ya mucha gente habló y saben qué es lo que me molesta, que la gente no solo no tiene los huevos, no tiene los huevos que yo tengo de pararse frente a la cámara y decir las cosas de frente, cómo fue que pasaron. Nadie tiene los huevos de hacer eso más que yo, porque en el pasado me amenazaron con decir esto y en el pasado como que dijeron esto, pero nadie tuvo los huevos de decirlo de frente. Entonces me siento aterrada. Pero bueno, soy Jerimoa y esta es mi historia, así que si quizás tú no tengas la misma ideología, tú no veas las cosas de la misma manera, y mi historia no se trata de si estás a favor o en contra del aborto, mi historia se trata de mí y de mi propia decisión y de lo que tuve que vivir. Y lo siento mucho si mis seguidoras son pro vida, lo siento mucho si tu religión te hace pensar de otra manera, si lo que sea, lo siento mucho, pero soy una mujer y la mayoría de mujeres hemos pasado por algo así y es momento de aceptarlo. Entonces, hace unos años, bueno, hace como año y medio, 2 años, yo tuve una separación con una ex mejor amiga que yo tuve, la cual yo no puedo decir su nombre por un proceso legal. Esta ex mejor amiga formó parte de eso que yo viví, ¿ok? Entonces, cuando yo dejé de ser amiga de ella lo primero que fue a hacer fue, no lo contó ella, pero ella empezó a filtrar lo de mi aborto en grupos y en páginas de chismes. Fue por eso que siempre existió el rumor de que yo había abortado. Ella fue la primera en salir a contarlo, porque tuvimos una ruptura de nuestra amistad muy fuerte. Entonces, ya esa fue la primera vez que salió como a la luz. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Esa fue la primera vez que salió a la luz, pero jamás fue confirmado y yo jamás dije nada al respecto. Entonces, esta no es la primera vez que quieren venir a hablar de mi aborto, digamos así, como debajo del agua, y empezar a filtrar chismes y empezar a contar cosas. No es la primera vez que paso por esto. O sea, créanme que yo ya lo viví y yo creo que las que me siguen y están en grupos de chismes o de repente les llegan a ver cosas de mí en páginas de gente que me odia, han visto que luego han puesto así de que es que Jerry abortó, pero Jerry no lo ha dicho. O sea, eso ya no es como que no, pero yo jamás salí a confirmarlo. Entonces, pues ya no fue la primera vez que intentaron contar esto sin mi autorización, porque la historia es mía y la que aborté fui yo. Entonces, yo intenté encubrirlo por mucho tiempo porque yo pienso hasta la fecha que la gente va a ponerse en mi contra por haber tomado esa decisión.
Sin embargo, yo prefiero contarlo ya y sentirme liberada de ese tema a que me sigan atormentando y a que me sigan amenazando de sacar todo a la luz. Y la verdad la tengo yo. Entonces, yo empecé a salir con mi expareja cuando antes de yo mudarme al departamento, cuando recién me independicé, yo empecé a salir con él. Y bueno, pues todo pintaba color de rosas. Y vuelvo a tocar el tema de mi expareja porque todos tuvieron parte que ver en lo que pasó. Entonces yo empecé a salir con él y aún no éramos novios, yo era claramente soltera, entonces pues también salía con otros chicos, él también salía con otras chicas y así, ¿no? Entonces era el tiempo en el que pues no éramos nada, pero salíamos y cogíamos y lo que sea. Entonces pasaron las semanas y pues yo la verdad tuve relaciones con otra persona, que en esta parte de la historia la persona involucrada fue mi ex vecino de aquel entonces. Y él y yo teníamos una amistad, éramos muy buenos amigos y pues decidí acostarme con él y pues no me protegí y fue ahí cuando comenzó el tormento porque con Brian tampoco me protegí. Y es ahí cuando les digo que yo no soy una blanca paloma y siempre lo he dicho, yo no soy ninguna pobrecita, yo no soy la inocente, yo no. La relación de ambos se tornó muy tóxica y ambos nos hicimos daño. Entonces, yo me acosté con mi ex vecino por despecho porque me enteré que mi ex pareja, que aún no éramos nada, pero estaba saliendo con otras personas y me enteré que estaba jugando con otras chicas mientras él salía conmigo, entonces me enojé y decidí acostarme con mi ex vecino, lo cual fue una estupidez porque tampoco puedes usar a las personas por cómo te sientes. Entonces, tuve relaciones con ambos sin protección y pasó el tiempo y en enero empecé a sentirme muy rara. Me daba mucha hambre, me daba sueño, nunca me dieron náuseas, pero me sentía rara. O sea, yo me sentía rara. Era como, no sé cómo explicarlo, pero yo no me sentía igual que antes. Mis axilas empezaron a oscurecer, como, no sé, son síntomas, ¿no? Entonces fue ahí cuando yo noté que algo estaba raro, pero no estaba muy segura. Para esto, pues igual mi expareja como que también tenía sospechas, o sea, simplemente también me sentía rara, veía que me quedaba dormida en cualquier momento, e inclusive mi gatito Sky, él en ese tiempo mi gato era un bebé y también como que se me subía mucho a la panza, me andaba mucho mi panza, o sea, andaba mucho mi panza y como que me hacía masaje en la panza, como que estaba todo muy raro y al principio eran solo sospechas hasta que me dijo mi expareja que su abuelita, que según es como media vidente, le dijo que estaba yo embarazada o que había visto que estaba embarazada. En Veracruz se cree mucho en estas cosas de videntes y todo esto. Entonces, él me dijo que me iba a llevar a hacer una prueba de embarazo y me acuerdo que tuvimos una pelea muy fuerte y pues él me dijo que me iba a llevar a hacer una prueba de embarazo ya para saber si íbamos a terminar o íbamos a seguir juntos. Entonces, esto fue al inicio de nuestra relación, o sea, teníamos como un mes de novios para todo esto. O sea, casi no lo conocía realmente. Me acuerdo que me fue a llevar a hacer la prueba de sangre, no fue prueba de pipí, fue prueba de sangre. Y yo estaba muy escéptica, o sea, realmente yo tenía 18 años, para este entonces era una bebé, o sea, recién había cumplido mis 18 años, recién era legal, recién estaba entrando en este pedo de la adultez. Y yo, o sea, como que yo lo tomaba así a broma de, no, no creo que esté embarazada, o no, no creo, o sea, no creo y no creo y no creo y no creo y no creo. Y bueno, el caso es que le comenté a mi mamá que me había llevado mi expareja a hacerme una prueba de embarazo y cuando fui a recoger la prueba estaba con mi mamá y yo me acuerdo que íbamos en el carro y me preguntó a mi mamá, ¿pero tú crees que estás embarazada? Y yo, no, mamá, no creo, la verdad no creo y no creo, o sea, una simplemente cuando uno planea embarazarse
lo último que le pasa a la cabeza es quedar embarazada. Y honestamente era una mocosa, o sea, no, simplemente no tomaba muy en serio las cosas. Entonces fui a recoger la prueba de embarazo y me acuerdo, creo que no tengo ya los papeles, sí los tenía guardados. Si los tuviera se los mostraría en este momento para que supieran cómo, cuándo y dónde pasaron las cosas. Y yo prefiero ser honesta porque en serio que me perturba y parte de mis peleas con mi expareja, él a veces llegaba a decirme que él iba a contar lo de mi aborto. Y no, o sea, simplemente ya no quiero tener miedo. Y era por eso que tampoco dejaba esa relación, porque yo tenía mucho miedo a que contara muchas cosas de mi vida, que yo no estaba lista ni preparada para que ustedes lo supieran. Y hay cosas que no tendrían por qué saber, pero prefiero ya soltar eso, ya soltar la verdad y continuar con mi vida y en serio tener paz, porque no puedo estar así, no puedo tener miedo de que algo salga y yo sí tengo miedo. Entonces, um, bueno, abro la carta, estaba con mi mamá en la camioneta, la abro y veo mi nombre y justo al lado decía positivo. Yo para este momento, lo primero que pensé fue un error, se equivocaron, la tomaron mal. O sea, yo pensé todo, 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 todo. Yo pensé que todo, yo ponía excusas de no, es que la tomaron mal, es que esto, es que lo otro. Me acuerdo que mi mamá y yo, o sea, no lo procesábamos, o sea, ambas estábamos así de, ¿qué está pasando? O sea, como, ni siquiera me regañó mi mamá, más bien era como de, no lo puedo creer, o sea, estábamos en shock. Yo ya vivía sola, o sea, yo ya era una adulta independiente para este entonces. Entonces no era mi miedo de cómo le voy a decir a mis papás, o sea, más bien mi miedo era de qué voy a hacer. O sea, estoy en una situación en la que no quiero estar. Entonces, llegué, llegué al departamento, le conté a mi expareja que estaba embarazada y obviamente no se lo tomó a bien, obviamente no se lo tomó a bien y cómo se lo iba a tomar a bien. Si teníamos un mes de ser novios, si desde antes de ser novios él ya salía con otras viejas, hablaba con amigas de Alexia, inclusive mi ex mejor amiga se llegó a ir a meter a la cama con él, nada más que pues no pasó nada porque él se salió enseguida, pero ya habían varias fracturas y todavía no éramos novios, o sea, ya habían pedos y aún no éramos novios. Entonces, por eso les digo, nuestra relación comenzó mal, nuestra relación empezó con cuernos cuando ni siquiera éramos novios. Él cogía con otras, yo también, o sea, ambos, no sé qué mierda estaba pasando, o sea, ambos tuvimos la culpa de muchas cosas y es ahí cuando yo les digo, no fui la víctima, o sea, no fui la víctima únicamente porque él también fue víctima mía, o sea, ambos nos hicimos un verguero de daño, un chingo, o sea, algo que no tuvo que haber pasado. Entonces, cuando yo le conté que estaba embarazada, él obviamente no se lo tomó bien, se lo tomó mal, él no quería ser papá, él no estaba listo para ser papá y él me lo dijo, yo no quiero tenerlo, yo no quiero ser papá, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Que porque estaba muy joven, que tenía mucho por delante, que porque esto, que porque el otro. Él ya tenía 27 años para este entonces, yo tenía 18. O sea, yo sí estaba pa'l perro. O sea, él todavía estaba más grande, él ya estaba más cerca de los 30, pero yo no estaba ni en los 20 y estaba embarazada. O sea, obviamente me sentía acorralada, me sentía como de qué mierda voy a hacer. Um, También hablé con el vecino y le conté que estaba embarazada porque tenía que ser honesta con ambos y notificarle a ambos lo que estaba pasando. Sin embargo, no le dije a Brian al principio que yo me había acostado con él. O sea, Brian no supo, él no supo, en ese momento no supo si yo me acostaba con el vecino. No, él tenía sospechas porque obviamente tampoco era tonto, pero nunca como que le confirmé de, quizás el bebé no sea tuyo. O sea, eso nunca se lo dije, hasta después lo supo. Cuando terminé mi amistad con mi ex amiga, por ella fue que él supo que lo engañé con el vecino, pero él en ese momento no supo y yo
pues como una chamaca estúpida, pues decidí ocultárselo. Entonces, cuando yo le conté al vecino lo que estaba pasando, cuando yo le dije que probablemente o no probablemente él sea el papá, él tenía mi edad, o sea, él sí era de mi edad. Y pues él sí me dijo que él sí quería tenerlo, que lo que sea que decidiera, que me iba a apoyar, si no lo tenía que no pasaba nada, pero que si lo tenía, que él iba a ver la manera, o sea, se lo tomaron muy distinto ambos. Uno me dijo que no, 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 no y a la chingada, y el otro me dijo de que lo que sea que decidas te voy a apoyar. Fueron dos tipos de hombres en una situación horrible. Y a pesar de que mi expareja no sabía que el bebé quizás era o no era de él, aún así no me mostró su apoyo. O sea, aún así fue así de que no quiero tenerlo. Y el otro me dijo que sí, sí me apoyaba y esto y el otro, ¿no? Entonces fue bien difícil porque inclusive me acuerdo que mi ex vecino me dijo que pues no había problema con todo lo que había pasado, que si yo tenía el bebé, que se iba a olvidar de todo lo que pasó y que iba a tratar de ser buen papá, aunque no tuviéramos una relación él y yo. O sea, por eso les digo que estoy en una situación muy complicada. Y ambos fueron distintos tipos de personas en una situación así. Hablé con mis papás y me acuerdo que cuando yo fui al ultrasonido a ver el bebé, yo decidí ir con mi pareja, con mi expareja de ese entonces, y con mi ex amiga. Fui con ambos, porque eran pues las únicas personas que yo tenía en ese entonces. No hablo de familia, hablo de amigos. Yo me acuerdo que fui al ginecólogo, fui con el doctor David Sáenz, que es mi ginecólogo desde hace mucho, que está en el Hospital Español. Me acuerdo que fui, le dije que estaba embarazada y él decidió hacerme un ultrasonido para ver, pues, para corroborar que fuera cierto. Él me dijo que tenía 4 semanas de embarazada, y pues bueno, que el bebé ahí estaba. El cómo me sentí al ver el bebé, porque una cosa es saber que estás embarazada y otra es como ver un ultrasonido, o sea, y ver que hay un ser vivo dentro de ti, es algo que no sé cómo explicarlo y solo una mujer que ha estado embarazada sabe cómo se siente. Y a pesar de que estaba en una situación tan difícil, cuando yo vi al bebé, no pude evitar sentirme feliz. No pude evitar sonreír, no pude evitar sentir emoción al verlo. Porque era un ser vivo dentro de mí y cada historia de aborto es distinta. Pero cuando yo lo vi, me sentí feliz por un segundo. O sea, yo me sentí que era mamá por un segundo. Y tengo fotos de ese día. Lo tengo aquí. Sí, tengo fotos de ese día, tengo la foto de ese día porque me acuerdo que mi ex amiga me tomó fotos y fue por eso que también ella quería usarlas en mi contra, en su tiempo quería usar esto en mi contra porque ella tomó estas fotos. Pero bueno, esta soy yo el día que me hicieron el ultrasonido, esa soy yo el día que vi el bebé. Y Sí, soy que está sonriendo. de hecho estaba sonriendo. Pero mi ilusión de ser mamá no me duró mucho. Cuando yo volteé a verlo a él no estaba feliz. Él no se veía feliz. Él estaba todo lo contrario. Él estaba preocupado, estresado, enojado. O sea, él no se veía feliz. La única feliz era yo. Y pues fue ahí cuando me di cuenta que ese bebé no podía nacer. Ese bebé no podía nacer y no podía traer un hijo en una situación así. Yo no quería que, o sea, así quien sea que haya sido el papá, no podía traer a un niño cuando yo seguía siendo una niña. Y no podía traer un niño cuando estaba pasando por una situación horrible.
O sea, creo que no merecía nacer en un ambiente tan tóxico y tampoco merecía tener una mamá como yo o como lo iba a hacer, porque estoy segura que no estaba lista. No iba a ser una buena mamá. Y es muy difícil esta historia, para mí es muy difícil. Mis papás hablaron conmigo y fueron sinceros. Ellos me dijeron que me iban a apoyar, pero ellos sabían que no estaba lista para ser mamá. Ellos sabían que no estaba lista. Y menos, o sea, con una pareja que nada más llevaba un mes de andar con él. O sea, mi mamá tenía razón. No lo conoces bien. No estás lista para ser mamá. Y, y sí, o sea, tenían razón mis papás. Entonces, me acuerdo que hubo una noche que a escondidas de mis papás, yo decidí abortar. Me acuerdo que compré misoprostol, vi un tutorial de YouTube y pues así lo hice. Y estaba ahí mi ex mejor amiga y mi ex pareja, estaban ahí ambos para cuidarme. Me acuerdo que tomé misoprostol y, y fue una noche muy horrible, fue una noche muy horrible. Y al final de cuentas, sentí mucho dolor, vomité, tuve mucha diarrea, me dio mucho escalofrío, pero jamás salió nada. O sea, no pude hacerlo. O sea, sí lo hice, pero no lo logré, no lo hice bien. Porque como les digo, en Veracruz eso no es legal. Entonces tuve que ir a Ciudad de México porque era el único lugar en donde el aborto es legal y seguro, porque también estaba arriesgando mi vida y pude haber muerto. Entonces fue ahí cuando yo decidí hablar con mi mamá y decirle que sí, o sea, le conté lo que pasó. Obviamente me regañaron porque no tuve que haber hecho eso sola, pero no, tenía mucha pena, yo tenía mucha pena y no quería que mis papás estuvieran ahí. Entonces yo quería hacerlo sola porque no quería como que ellos me vieran sufrir. Y tuve que decirle a mi mamá lo que hice y que no lo hice bien. Y pues fue ahí cuando buscamos una clínica en Ciudad de México. Y ¿tienes las fotos? Buscamos una clínica en Ciudad de México en la que sacamos cita y nos fuimos por carretera. Fui al Centro Médico Mujer en Ciudad de México. Fue ahí cuando lo hice. Y me acuerdo que llegué y había muchas mujeres. Habían demasiadas mujeres.
Disculpen, no se escuchaba porque creo que mi dispositivo se conectó a algún tipo de Bluetooth, pero ya aquí estoy. Ya creo que ya se arregló el sonido. Solamente me falló el... sí, me falló el audio. No, güey, nunca prendió la camioneta. ¿No? No, se me hace que sí le encendieron. No, dijo tu patente que no he prendido para nada. Pero sacaron un carro y seguramente estaba yo conectada al Bluetooth de alguno de esos carros. Fue por eso. Siempre que se acerca un carro que yo me conecté al Bluetooth, seguramente el carro de él o de mi papá. ¿Ya escucha? Creo que sí. A ver, checa. A ver. A ver, mátate. Ese es el viejo, ese es el ahorita. Ya, sí. Ya se escucha. Ok. Dice, nos quedamos en la clínica y que había muchas mujeres. Ok, llegué a la clínica, ya les dije qué clínica era, en Ciudad de México. Les cuento exactamente con qué doctores fui, a qué clínicas fui, porque la gente se está inventando cosas que no fueron ciertas. Hasta están poniendo el nombre de una doctora que no sé de dónde la sacaron, que según que mi aborto fue en Veracruz, mi aborto no fue en Veracruz, mi aborto fue en Ciudad de México. Y el ginecólogo que me atendió jamás fue parte de mi interrupción del embarazo. O sea, la interrupción que yo tuve fue en Ciudad de México. Yo intenté hacerlo sola en mi casa, pero no pude. Y en Ciudad de México fue donde pude hacerlo. Pudiste haber perdido la vida, pero le quitaste la vida a un bebé. Bueno, el tema del aborto es un tema muy complicado de tocar en redes sociales porque unas piensan una cosa y otras otra, pero quiero que entiendan que al final de cuentas esta es mi historia y este es mi cuerpo y esto fue lo que yo viví. Y tampoco iba a traer yo a un bebé a sufrir, tampoco iba a traer a un bebé a tener carencias, tampoco iba a tener tampoco iba a traer un bebé que estuviera pasando por una situación horrible. Hay gente que nace y que sus papás tienen muchos problemas y que al final vienen a sufrir divorcios, vienen a sufrir cosas que a lo mejor un aborto pudo haberlo evitado. Y no es el que yo no quiera o quiera ser mamá, es de que no iba a traer un bebé a un ambiente tan tóxico. Imagínense si mi relación estaba tan de la mierda, imagínense que hubiera habido un niño de por medio. Imagínense que un niño hubiera presenciado tantas cosas horribles que hubieron en esa relación. Simplemente creo que un niño no merecía vivir eso. Un niño no merecía vivir todos los traumas de sus padres y creo que un niño no merecía tener que vivir el proceso de maduración de su mamá, en lo que su mamá agarraba el rollo. O sea, creo que simplemente yo tomé la mejor decisión. Entonces, cuando yo llegué a la clínica, estuve esperando porque había muchas mujeres, había muchísimas mujeres y de todos lados. Y antes de que crean que la mayoría de mujeres que estábamos en la clínica de aborto eran adolescentes, en realidad habían más mujeres que eran madres que adolescentes. Habían más mujeres casadas con hijos, habían señoras abortando que adolescentes. Eran menos las chicas de mi edad que había que las mujeres mayores. Y había mujeres de todos los estados. Había mujeres inclusive que eran de otro país y que venían a México a abortar. O sea, esto es algo tan común, pero de lo que nadie habla, nadie tiene los huevos de tocar el tema. Y creo que si he sido fuerte hasta ahorita, creo que soy fuerte hasta ahora de contarlo. Y si cuento esta parte de mi vida tan difícil es porque me han amenazado con subirlo, me han amenazado con contarlo y yo no quiero que cuenten una versión que no es. Yo les estoy diciendo la verdad y si les estoy diciendo lo que hice y los errores que cometí es porque no tengo nada más que ocultar. Cuando me pasan con la doctora que tenía que checarme antes de realizar el proceso, pasé, le conté que ya había intentado
tener la pérdida. Le expliqué cómo fue, le expliqué cuántas pastillas tomé, que honestamente no recuerdo cuántas fueron, creo que fueron 3 o 4. Y me dijo que me iba a hacer un ultrasonido para checar si el bebé seguía vivo. Entonces, esto era obligatorio, esto lo tenía que hacer sí o sí. Y me acuerdo que, pues en ese momento me puse muy nerviosa porque no sabía si seguía vivo o no. Y en ese momento era algo que a mí me perturbaba mucho. Entonces, acuerdo que me acosté y me empezó a hacer el ultrasonido. Y lo primero que me dijo fue que estaba muy sorprendida que después de que yo hubiera tomado varias pastillas, que el bebé seguía vivo, que parecía que no había pasado absolutamente nada. Y me preguntaron si estaba segura de continuar con la interrupción, que porque aún estaba sano. Y, y esto es la parte que me ha costado mucho trabajo procesar. Esa es la parte que a mí más me duele, porque yo sí quería, pero no era el momento. No estaba lista para ser mamá. Y nadie más lo estaba. Ninguno de los dos, quien sea que haya sido el papá, no estaban listos para ser papás. Nadie estaba listo. Y ese bebé iba a sufrir mucho, iba a sufrir mucho. Entonces, fue ahí cuando decidí continuar con todo el dolor de mi corazón. Decidí continuar. Y me subieron a la clínica. Me metieron a una sala llena de mujeres. Nos dieron unas pastillas a todas, que supongo que eran muy parecidas al misoprostol. Entonces empezamos todas a tener dolores muy fuertes. Éramos como 10 mujeres en una sala. Empezamos a vomitar. O sea, realmente parecía una película de terror. Pero así es este proceso. Y si un día pasas por esto, vas a pasar algo muy parecido que yo viví. Unas estaban vomitando, otras se desmayaban, otras se quejaban del dolor porque eran dolores muy fuertes. Parecía como si fueras a tener labor de parto. Y pues era como lo que te preparaba para antes de pasar a la clínica a que te lo sacaran. Entonces, me acuerdo que estábamos todas ahí y pues estábamos pasando por un proceso muy fuerte. Entonces, cada una nos empezamos a contar nuestra historia de por qué estábamos ahí y por qué decidimos abortar. Y me acuerdo de que había una mujer que venía de Chiapas y que pues contó que tenía 6 hijos y que ya no quería tener otro porque su esposo la golpeaba y no quería traer a sus hijos a sufrir. Y otra me contó que pues estaba estudiando y casi terminaba su universidad y no podía traer un hijo a la vida porque esto y el otro. Cada una estaba contando una historia distinta. Cada una pasó algo distinto. Cada una tenía su razón y el por qué estaba ahí. Entonces, esa parte en la que todas empezábamos a contar nuestra historia se sintió un poco alivianador porque me di cuenta que no era la única, que no estaba sola. Entonces, cuando por fin fue mi turno, porque iban una por una, cuando por fin fue mi turno, pues me acostaron y me dijeron que contara hasta 3. Y ya conté hasta 3 y cuando me di cuenta desperté y ya no estaba. Sentí como si me hubieran desconectado algo que me hacía sentir diferente. Durante este tiempo que yo estuve embarazada, me sentí como mamá.
y no sé cómo explicarlo, solo una mujer que ha estado embarazada sabe qué se siente ser mamá y yo lo sentí por un pequeño tiempo, lo sentí. Entonces cuando me dijeron que ya estaba hecho, sentí como si hubieran desconectado un cable muy importante, como si ya no era la misma, como si hubieran apagado una pequeña luz dentro de mí. Así se sintió, así lo sentí yo. No todas las historias de aborto son iguales. Esperé como 1 hora, 2 horas y salí caminando de ahí y pues nada. Am, Después de eso yo me acuerdo que tuve problemas porque en cuanto aborté me pusieron el DIU, es un anticonceptivo porque yo ya no quería volver a embarazarme cuando yo no estuviera lista. Yo sé que cometí un error, pero también parte de mí y parte de mi responsabilidad como mujer era no volver a cometer el mismo error. Por eso fue que desde ese entonces empecé a planear y protegerme, porque no solamente es el no embarazarte, sino también el no enfermarte. Entonces decidí tener mucho más cuidado y responsabilidad sobre mi vida sexual. Um, Cuando después de esto, yo traté de hacer como si nada pasó. Sin embargo, cuando me pusieron el DIU, me lo pusieron mal, me lo colocaron mal en la clínica, lo cual mi DIU se me enterró y tuve que ir a cirugía de urgencia porque de por sí ya había sufrido un trauma muy grande. Entonces después de que se me dislocó el anticonceptivo, tuvo un desgarre y tuve que ir de emergencia al hospital. Creo que esto ya lo recuerdan ustedes porque sí les dije que me habían operado, pero nunca les conté por qué. Entonces tuvieron que operarme de emergencia y quitarme el dispositivo y ya luego me volvieron a poner el dispositivo, pero uno más pequeño, para que no volviera a ocurrir. Todo este tiempo yo estaba segura que quería ponerme el DIU porque no quería volver a cometer el mismo error. Obviamente, mi expareja se enteró. Obviamente mi expareja supo y obviamente mi expareja también tuvo que perdonarme y que superar este trauma porque al final de cuentas también le hice daño a él. Siento que nunca me pudo perdonar realmente porque siempre que peleábamos él me echaba en cara lo que yo hice y él me echaba en cara el haber quedado embarazada y el no saber si era de él o no, ser algo que constantemente se me echaba en cara y que me hacía sentir culpable, pero yo asumo la culpa porque fue un error muy grande. Entonces, ya tiempo después salió mi ex mejor amiga a contar, bueno, no lo contó ella, pero empezó a filtrarle a todo el mundo lo de mi aborto. Y yo sé que fue ella, porque ninguno de ellos dos iban a contarlo. Entonces ella empezó a decir cosas que solamente ella sabe que pasaron. Sobre todo cuando aborté en mi casa, ella fue la que estuvo ahí y ella empezó a contarlo a todo el mundo. Pero bueno, jamás dije nada al respecto y yo pensé que ignorando el tema la gente se le iba a olvidar. Y sí se les olvidó por un buen tiempo. Pero después de eso me costó muchísimo trabajo como que superar esta historia. Pero hoy en día y después de ver el pasado y el presente, solo sé que no pude haber tomado una mejor decisión. No pude haberlo hecho de la mejor manera porque créanme que quizás con un hijo seguiré atada a algo que ya no quiero estar.
quizás con un bebé no podría darle la vida que él merece. Quizás con un bebé ni yo sería feliz, ni él, ni su padre, ni nadie. Nadie sería feliz. Y de eso estoy segura. Yo quiero ser mamá. Y eso quiero que les quede claro. Yo sueño con ser mamá. Y creo que desde ese momento yo sueño con ser mamá. Porque se sintió ser mamá. Yo ya sé lo que se sintió ser mamá y se sintió muy bonito. Sentí muy bonito. Pero no era el momento y yo sé que llegará y yo sé que algún día yo voy a tener una hermosa familia y les daré la vida que se merecen, pero no estaba lista hace 2 años. No iba a ser buena mamá. Y esta es mi historia. Esto fue lo que en verdad pasó. Y ya les conté todo. Ya lo saben, absolutamente todo. Me han tratado de hacer daño con esto que les dije. Pero yo ya no voy a permitir que lo hagan. Yo ya no voy a permitir que me vuelvan a hacer esto. Yo no fui la víctima. Ambos lo fuimos. Ambos nos hicimos daño. Pero también creo que es momento de soltar. Y yo solamente quiero vivir en paz y ser feliz. Si tú me estás viendo y estás en una posición parecida a la mía, solamente quiero que sepas que no eres la única. Y a lo mejor la chica que ves todos los días y que más admiras también pasó por lo mismo. Pero si tú no te sientes lista o no te sientes en un ambiente seguro para tener un hijo, no lo hagas. No lo hagas porque por eso hay tantos niños en la calle. Y yo sé que se van a venir encima todos los pro vida, pero esto no se trata de ti. Eso se trata de la mujer que está pasando por la situación. Si tú no eres la que está embarazada, tú no tienes derecho a opinar. Esto es muy fuerte y fue muy doloroso. Yo no estoy feliz por haber abortado. Yo no me siento orgullosa de haber abortado. Pero tuve que hacerlo porque era la mejor decisión. Y lo siento mucho si hay gente que se decepciona. Pero estoy segura que evité algo mucho más fuerte. Entonces, eso es algo que se queda en mi corazón y eso es algo que yo he sanado durante todo este tiempo. Y si se los cuento ahora es porque yo ya lo superé y porque yo ya me sentí lista para contarlo y porque no voy a permitir que nadie me arrebate mi historia. No voy a permitir que nadie quiera venir a querer decir las cosas o querer manchar mi imagen. La única que tiene derecho a contar lo que viví fui yo, porque yo fui la que pasó por todo este dolor. Yo fui la que vivió todo este proceso. Nadie más puede venir a hablar por mí. Yo fui la que sabe cómo se sintió. Y yo quería tener el bebé, pero no estaba lista. Y así como hay muchas chicas que han salido embarazadas en su adolescencia, que han salido embarazadas en su juventud, hay muchas que no quieren tener hijos, hay muchas que no se sienten listas, hay muchas que desean no tenerlos y está bien. Yo sé que en México ese tema es muy complicado, pero casi no hay nadie hablando de esto y yo sé que muchas influencers no cuentan este tipo de cosas. Yo lo cuento honestamente porque me siento acorralada, pero también porque lo quiero soltar. Entonces, espero que a lo mejor mi historia les ayude de inspiración. A lo mejor mi historia les ayude para empezar a tomar un poco más en serio su sexualidad. Porque más allá de lo que hice, ojalá y puedan tomar un consejo y es cuídense. Cuídense, protéjanse. Y si no te cuidaste o si no funcionó y quieres tomar una decisión como esta, yo te voy a apoyar. Porque yo ya pasé por eso y yo sé lo que se siente.
A lo mejor puede que tu familia te dé la espalda, tus amigos, tu pareja. Pero cuando sientas eso, acuérdate de mí. Acuérdate de lo que yo viví y que nunca vas a estar sola. Entonces, solamente espero como sentirme liberada. Quiero sentirme liberada después de esto y ya no tener miedo a qué más puedan contar de mí. Ya no quiero tener miedo. Ya no quiero tener pánico a que cuenten cosas, a que digan cosas, a que saquen cosas. Esta soy yo, esta es mi verdad y nadie me la puede quitar. Nadie más me la puede arrebatar. Pero si les puedo dejar un buen consejo, es ese. El sexo no es cualquier cosa. Así que protéjanse, cuídense, tomen sus precauciones. Y si tienes que tomar una decisión, en Ciudad de México y en Oaxaca el aborto es legal, seguro y no sé si gratuito porque a mí me cobraron, pero es legal y seguro. Entonces, si me preguntan sobre mi postura, yo sí deseo que el aborto sea legal porque cuando yo lo intenté aquí en Veracruz pude haber muerto y creo que me pude haber expuesto demasiado y quizás no estaría yo aquí para contarlo, yo misma me expuse. Pero bueno, esos ya son otros temas. Y así como yo me escondí para hacerlo, hay muchas que lo hacen y terminan muertas. Y eso es algo también importante de reflexionar. Muchas abortan. El problema no es que aborten. El problema es que puedan abortar en un lugar seguro. Y creo que eso es lo principal. Espero que muchas puedan sentirse aliviadas con mi historia. Espero que a lo mejor pude haber ayudado a alguien con lo que conté. Esto es algo que me perturbó por mucho tiempo y que me hizo sentir muy mal. No saben cuántas noches no lloré y que a veces lo recuerdo y me da tristeza. Pero por eso les digo, yo sé que a lo mejor en unos años, unos 10 años, yo voy a no necesariamente encontrar a alguien, porque creo que no necesitas a alguien para tener una familia. Una familia la puedes encontrar inclusive en tus amigos, en tu familia, en tus mascotas. Pero yo sé que en un futuro yo voy a ser una mamá porque es mi sueño. Yo sí sueño con ser mamá, pero no ahorita. Y yo voy a ser una buena mamá y mis hijos van a ser muy felices. Y seré lo que ellos merecen tener. Pero ni cuando tuve 18 ni hoy estoy lista. Entonces, qué difícil. Espero también que no se lo tomen a mal y entiendan que es mi historia. Y yo sé que me van a tirar mucho hate después de esto, pero estoy dispuesta a afrontarlo por mí y por todas las que alguna vez hemos pasado por esto y hemos sido juzgadas. Las quiero mucho, 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 mucho. Quisiera continuar el en vivo, pero tengo que parar y quiero apurarme porque tengo que viajar, tengo que seguir trabajando. Las quiero muchísimo, chicas, y les mando un beso.